El tema de esta predicación, la fatiga y el orden de prioridades. Una vez más, la fatiga y el orden de prioridades. Esta escena que nos describe todo el capítulo 18 del Éxodo es una escena o un momento que es registrado cuando Moisés se encuentra con el pueblo de Israel a las faldas del monte Sinaí. Habían recorrido un cierto tramo y se encontraban más o menos a 25 kilómetros de la entrada a Canaán. No estaban muy retirados. Sin embargo, todavía les faltaba mucho que aprender, muchas pruebas que afrontar y que confiar en Dios. Uno de los problemas más grandes que existe en el liderazgo espiritual y también en la vida de los padres tiene que ver con la falta de organización de prioridades. Es decir, la mayoría de las personas en nuestro tiempo muchas veces se frustran, llegan a pensar de que están cansados, quieren tirar la toalla porque intentan hacer todas las cosas. Y podemos tomar como ejemplos a la mamá en el hogar que se levanta en la mañana con muchos quehaceres y al mediodía está cansada y exhausta porque ha intentado hacer todas las cosas. Los padres de igual manera intentan atender las necesidades en la casa, en el trabajo, y llegan a tener momentos en los cuales flaquean porque han intentado realizar todas las cosas. Y encontramos en el libro del Éxodo capítulo 18 una enseñanza profunda para nosotros, que tiene que ver con aprender a tomar decisiones y ordenar nuestras prioridades, hermanos. Dios quiere que examinemos esta tarde nuestros corazones y que le demos la atención a su palabra, porque encontramos de que muchos seres humanos tienen muchos problemas, incluyendo a los pastores, porque no hemos aprendido a delegar responsabilidades. Escuche esto, nadie en el mundo tiene la capacidad de poder por sí solo atender la responsabilidad en el hogar. Necesitamos de todos. Si no aprendemos a delegar responsabilidades, nos vamos a cansar, nos vamos a desesperar y muchas veces la gente llega a caer en depresión. Entonces, esta tarde Dios quiere que aprendamos nosotros a través de este pasaje que tenemos que aprender a delegar responsabilidades. Mateo 6:33. Ninguno de los padres de familia tiene la capacidad de soportar una responsabilidad de manera individual. Tenemos que entender que para poder atender las responsabilidades tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios y necesitamos ubicar nuestras prioridades. Miren lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El texto nos habla de organizar nuestras prioridades. Y la prioridad más importante para el Hijo de Dios tiene que ser, ¿qué, hermanos? Buscar a Dios, orar, leer la Biblia, procurar un tiempo con Dios es lo primero para cada cristiano. Si ese principio lo colocamos en un lugar distinto, tendremos problemas espirituales, nos sentiremos como que somos los que llevamos la carga cuando el que lleva la carga es Cristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces tenemos que colocar, según el texto, dice primeramente el reino de Dios. Ahí la palabra primeramente hace referencia, antes de todo, tiene que ser que Dios. En la mañana cuando te levantes, antes de hacer cualquier cosa, tiene que ser un tiempo con Dios. Señor, gracias porque amanecí.
Gracias porque desperté, Señor. Vendrán muchas cosas que hacer, pero primero tiene que ser Dios. Entonces, el deber del cristiano debe de ser su responsabilidad, buscar a Dios, adorar a Dios, darle a Dios la gloria y vivir teniendo un tiempo con Dios. Las demás cosas que hagas serán secundarias. Pero cuando invertimos ese orden y colocamos las cosas secundarias por encima de lo que debe de ser Dios, comenzamos a desobedecer y a violentar la palabra de Dios. Amén. Entonces es muy importante eso. Hasta este momento, Moisés había desarrollado hábitos y costumbres de cómo atender las necesidades del pueblo. Y esto nos enseña algo, hermanos. A veces con el paso del tiempo adoptamos hábitos y costumbres que Dios no nos enseñó. Y queremos hacer de la mejor manera la tarea en el hogar. Pero las malas costumbres y los malos hábitos siempre traerán consecuencias en nuestras vidas. Amén. Con eso en mente, vamos a ir a la palabra de Dios, a Éxodo capítulo 18. Dice el texto 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Significa entonces que por un tiempo Séfora no vivió con Moisés, estuvo con su suegro. Es decir, en lo que Dios guió a Moisés para sacar al pueblo de Israel, se quedó Jetro con su hija y con sus nietos. Y es en este momento que se vuelve a encontrar Moisés con su suegro y con sus dos hijos, Gerson y Eliezer. Texto 3 nos dice, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Ya dijimos que en este momento se encuentra Israel, Moisés, a las faldas del monte Sinaí, donde Dios le entregaría más tarde los 10 mandamientos para que el pueblo tuviera las ordenanzas y estatutos que le dio a Moisés. Y encontramos entonces un momento muy importante en el cual se encuentra Jetro con Moisés. En el texto 8 y 9, allí mismo en Éxodo 18, dice que después de que Moisés recibe a Jetro, él entra a la casa de campaña y ahí se reúne con él. Pero después de convivir con su suegro, él sale a realizar las tareas de su vida cotidiana de Moisés. Dice el texto 8, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de manos de los egipcios. 10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensobrevecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Después de recibir a su suegro Moisés, así como a su esposa y a sus dos hijos, y escuchar todo lo que hemos leído, el relato de cómo Dios los guardó para salir de Egipto, cómo cruzó el Mar Rojo y cómo los condujo, cómo les dio agua, cómo les dio de comer. Después de todo eso, encontramos de que Dios le habla a Moisés a través de su suegro. Y aquí encontramos un principio. Dios no solamente nos va a hablar a través de la predicación de su palabra o de leer la Biblia, Dios también nos puede hablar a través de hermanos, de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de las personas que tú no te imaginas. Dios puede hablar a tu vida.
para corregir ciertas cosas. Entonces, encontramos de que Jetro le hace una observación a Moisés en el texto 13. Vamos a ir al texto 13 de Éxodo 18. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés. ¿Me ayuda a leer? Desde la mañana. Y aquí encontramos algo, hermanos. Es decir, de manera normal, Moisés sale a atender sus actividades. Pero dice el texto que desde la mañana hasta la tarde. Pero encontramos un detalle muy importante. En lo que Moisés estaba haciendo, su suegro lo estaba observando. Eso se llama discernimiento. Jetro lo estaba observando. Y aquí encontramos que dice desde la mañana hasta la tarde, texto 14. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? El problema que tuvo Moisés en ese momento fue el orden de sus prioridades. ¿Cuánta gente estaba en ese tiempo con Moisés? Más de 2 millones de personas. ¿Usted cree que podía atender Moisés todas las necesidades del pueblo? No. Pero aquí el suegro le hace una primer pregunta a Moisés: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Ahora, la pregunta que le hace Jetro a Moisés no es porque no supiera Jetro lo que estaba pasando. La pregunta fue hecha para que Moisés se diera cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Es como cuando usted está en su casa y ve que su hijo está haciendo algo mal, usted le dice: ¿qué estás haciendo? Es obvio que tú sabes lo que está haciendo. El que no lo sabe es él. Y la pregunta es para que él se dé cuenta que tiene que corregir lo que está haciendo, porque lo está haciendo mal. ¿Se recuerda en Génesis 3, 8 y 10 cuando Adán y Eva pecan y se esconden de Dios? Dios les dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? No porque Dios no supiera dónde estaban. No, Dios quería que ellos se dieran cuenta la posición que estaban ocupando después de haber pecado. La pregunta que le hace Jetro entonces a Moisés era para que Moisés reflexionara que lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo de manera correcta. Y esto nos enseña algo, hermanos. Podemos hacer muchas cosas con buena intención, pero que están mal empleadas desde el punto de vista de Dios. Porque Moisés lo que venía haciendo, lo venía haciendo porque siempre lo había hecho de esa manera. Nunca podía él atender todas las necesidades de estos más de 2 millones de judíos. No le alcanzaría la vida para atender los problemas. Entonces, el texto que encontramos ahí, el 14 dice: ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? La segunda pregunta que le hace Jetro es: ¿por qué te sientes así? Y aquí lo que Dios quiere mostrarle a Moisés es que él tenía que aprender a atender las necesidades del pueblo. ¿Sabe que Dios quiere que aprendamos nosotros a delegar responsabilidades? Texto 15. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Después de que Jetro observa que su yerno está haciendo mal las cosas, viene de parte de Dios un consejo para Moisés. Y es que él tiene que aprender algo que todos tenemos que aprender de parte de Dios, y es a delegar responsabilidades. El pastor lo ha venido haciendo aquí con la iglesia. Cuando el pastor le pide a usted que ore, que dirija acá, que dirija allá, es porque el pastor no puede hacer todo. Si yo me pongo a hacer las cosas que le pido a usted que haga, entonces ¿quién va a predicar? Entonces, cada vez que el pastor le pida algo a usted, su deber de usted es recibir la responsabilidad,
para compartir el trabajo de tal manera que todo se haga en orden y para la gloria de Dios. Amén. Entonces, es algo que tenemos que aprender, y es lo que aprendemos aquí en el templo, aplicarlo en la casa. Si tengo 2, 3 hijos, tengo que enseñarles a delegar. A ver, van a recoger aquí, ustedes acá, que quede la casa siempre en orden. Y es algo que tenemos que aprender de parte de Dios. Viene el consejo de parte de Dios, usando a Jetro, en el texto 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también tu pueblo que está contigo. Hay malos hábitos que Moisés adquirió. Y Dios en ese momento tuvo que detenerlo para corregir lo que estaba mal. No podía, como nadie puede, hacer las cosas de manera individual. Necesitamos compartir responsabilidades. Ahora ponga atención aquí en el texto 18. Desfallecerás del todo tú y también pueblo que está contigo. Es decir, no solo te vas a cansar tú, sino también el pueblo. ¿Qué significa esto, hermanos? Tenemos que aprender a compartir y tenemos que aprender a comunicarnos. ¿Qué era lo que hacía Moisés? Él escuchaba al pueblo, ¿verdad? Sus quejas, sus problemas, sus necesidades. Y esto nos enseña algo. Cuando nosotros comenzamos a desahogarnos de las cosas que tenemos, nosotros nos vamos a fortalecer en el Señor. Es bueno aprender a escuchar a los demás. Hermano, cuando llegues a casa, date un tiempo para escuchar a tu esposa. Tiene cosas que decirte. Si se lo guarda tu esposa, puede explotar. Necesitamos externar lo que sentimos. Y esto es recíproco. Después de que la hermana se desahogue, ahora sí, escucha a tu esposo. ¿Cómo le fue en el trabajo? ¿Cuáles son sus problemas? Porque también como tú, tiene dificultades. Por eso Dios le dijo a Moisés: tú vas a desfallecer y también el pueblo. Necesitamos aprender a comunicarnos. Tenemos un gran problema en los matrimonios. No hay comunicación. Y la gran mayoría de los divorcios que hay en la actualidad, incluyendo en las esferas cristianas, es porque no hay comunicación entre el esposo y la esposa. Y este pasaje nos enseña que podemos desfallecer si no aprendemos a escuchar. La gran mayoría de problemas que tenemos como enfermedades físicas y emocionales es porque todo nos lo guardamos. Todo está aquí y acá. Y estamos así bien tensos, con mucha ansiedad. Y Dios le dijo a Moisés: desfallecerás del todo tú y también pueblo que está contigo. La comunicación en pareja es de suma importancia, hermanos. Si usted quiere tener una buena relación con su esposa y con su esposo, tenemos que dedicar un tiempo del día a platicar, a desarrollar comunicación. ¿Qué era lo que hacía Moisés? Escuchar a la gente. Pero también Moisés, como líder, necesitaba hablar con alguien. Amén. Así como de repente el pastor los escucha a ustedes, también el pastor necesita a alguien que lo escuche a él, porque también es un ser humano. Entonces aquí aprendemos todos. Y el texto nos habla de ese consejo que Dios le estaba dando a Moisés. Y concluye el texto: porque el trabajo es, ¿qué, hermanos? Demasiado pesado para ti. Llevar el asunto de la familia uno solo es muy pesado, hermanos. Varón, es muy pesado que la hermana lleve toda la carga del hogar. Hay que compartirla. Llegar de la tarde del trabajo, es bueno de repente: mi amor, te ayudo a lavar los trastes. Y mientras lavo los trastes platicamos: ¿cómo te fue? ¿Y qué hiciste hoy? Y sabe que cuando aprendemos a comunicarnos, hermanos, nos hacemos más amigos. Hay más compañerismo. Y a veces hay tanto distanciamiento porque pues ¿de qué hablo con él? Por eso hay mucha tensión en el hogar. Dice el texto:
porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás, ¿qué dice, hermanos? Hacerlo tú solo. No podrá usted, hermano, hacer las cosas por sí solo en el hogar. Necesitamos de la esposa y de los hijos, como el pastor también ocupa de la congregación para llevar a cabo la tarea aquí en la iglesia. El texto continúa diciendo el 19: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará conmigo. Y esta tarde, esto es para usted como congregación y también para el pastor. ¿Qué quiere Dios, hermanos? Aconsejarnos. Dios quiere aconsejarnos. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde, ¿qué, hermanos? Y lo que han de qué. Y eso es lo que debe de hacer usted como padre con su hijo. Enséñale cuáles son las reglas de la casa y cómo debe de conducirse. Y déjalo que camine por ahí. ¿Qué es lo que ha hecho con usted el pastor estos 11 años aquí? Enseñarles a ustedes como congregación cómo debe usted vivir su vida cristiana. Y usted tiene que andar por ahí. Porque yo no puedo estar en todos los hogares. Yo le comparto a usted lo que Dios me muestra para enseñarles cómo deben de conducirse los mandamientos, los estatutos, y cómo usted debe de hacer el trabajo, hermanos. Entonces, esto es importantísimo, hermanos. Dice el texto 21, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Qué más? Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo el asunto, ¿qué? Pequeño. Sin lograr ver, grave y pequeño. Lo fuerte lo atiende el pastor, lo pequeño lo atiende usted con sus hijos, con su hermano. Usted tiene ya la capacidad para hacerlo. Esto es aprender a delegar responsabilidades. Si usted quiere que su hijo sea un hombre con carácter, desde pequeño vamos a enseñarlo. Y vamos a aprender todos a poner el orden como Dios quiere que lo hagamos, hermanos. Ahora, me encontré algo muy interesante en el texto 22. Así aliviarás la carga de sobre ti. ¿Sabe que la palabra carga en el hebreo significa carga mental? ¿Se ha dado cuenta que la gran mayoría de nuestras cargas están aquí en la mente? La gran mayoría de nuestros problemas son mentales. Estás sentado y estás pensando en cómo arreglar las cosas. Estás comiendo y tu mente está cargada. Te vas a acostar y tu mente está cargada. Y está cargada porque no has aprendido a delegar responsabilidades. A ver, hijo, yo no puedo estar contigo todo el día. Te tienes que hacer tú responsable de tus hechos, de tus decisiones. Respeta las reglas, hijo. Porque si no hacemos eso, hermanos, nos cargamos, nos enfermamos y queremos tirarlo a toalla. La carga que menciona aquí es carga mental. Los problemas de depresión, los deseos de querer ya no asistir al templo, es porque tu mente está muy cargada. Y todo lo quieres hacer tú. Quieres lavar, quieres trapear, quieres cocinar, quieres lavar el carro, todo lo quieres hacer tú. No puedes. Te vas a fundir, perdón por la palabra. Entonces, Moisés se estaba cargando mentalmente. Y si nos damos cuenta, hermanos, la carga mental es muy grande, el peso que tiene sobre nosotros. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán, ¿qué dice, hermanos? Ellos contigo. Cargas compartidas.
Constantemente yo le pido a Dios que me ayude con la iglesia a llevar esta tarea, hermanos. Porque tenemos que entender que es muy difícil poder hacer todas las cosas uno solo. Texto 23. Y si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá. ¿Qué dice, hermanos? Cuando nosotros organizamos nuestra vida, hermanos, aprendemos a descansar nuestra mente y nuestro corazón en Dios, y tendremos paz. A veces hay hogares que se la pasan peleando, gritando, porque nadie sabe cuál es su responsabilidad. Y los hijos no lo saben, les tenemos que enseñar nosotros. Y en el caso de la iglesia, el pastor se lo va a decir a ustedes de parte de Dios, cuál es la función de cada uno de ustedes. Y cuando Dios les diga algo, es que el pastor quiere compartir la carga conmigo, le voy a echar la mano. Para que todos tengamos paz. Yo deseo, hermanos, vivir muchos años, pero no podré llegar a envejecer si no comparto la carga con la iglesia. ¿Sabe que esto que vivió Moisés también lo vivió la iglesia del primer siglo? No sabían cómo enfrentar la vida en Cristo y todo lo querían hacer los apóstoles. Igual Moisés no podía, como nadie puede, atender las necesidades hasta que las compartamos en el Señor. Santiago 3:14, hermanos. Muchos de los hogares donde hay problemas y discusiones es porque hay mala organización de prioridades, hermanos. Santiago 3:14. Muchos de los hogares donde hay problemas y discusiones es porque hay mala organización de las prioridades. Ha llevado esto a un caos en las relaciones, de tal manera que encontramos o escuchamos pleitos, gritos, insultos, agresiones físicas y verbales. Escuche esto, por mala organización. Ahora, si leemos Éxodo 18, hermanos, la pregunta que podemos allí hacer es, ¿Moisés lo hizo con intención? La respuesta es no, él lo hizo con ignorancia. Pero Dios envió a su suegro. Así es que cuando Dios envía a alguien, escucha, porque Dios te puede hablar a través de esa persona para que corrijas las cosas que estás teniendo mal en tu hogar, en tu vida, con tus hijos, etcétera. Mira lo que dice Santiago 3:14, ¿ya lo tiene? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. ¿Y qué, hermanos? Santiago dice, donde hay un hogar con muchos problemas y conflictos, no está el orden de Dios en ese hogar. Algo falta. Y lo tiene que hacer usted, varón, porque somos la cabeza del hogar. Tenemos que organizarnos, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? Si tenemos conflictos y problemas es porque algo no está bien organizado. Y tenemos que organizarlo. Ya leímos Mateo 6:33, buscad primeramente al reino de Dios y su justicia. Es decir, primero yo tengo comunicación con Dios, voy a la palabra de Dios y Él me enseña cómo organizar. A Moisés le dijo, tú no puedes solo. Búscate gente temerosa, con virtud, que no tenga amor a la avaricia y enséñales. Es decir, no los mandes, diles cómo hacer las cosas y ahora sí que las hagan. Y es lo que tiene que hacer uno con los hijos. No los mandes únicamente, diles, esto se hace así, hijo, esto se hace así, y luego otra vez enseñarle hasta que él aprenda, y ya cuando aprendió, ahora sí, tú puedes hacer algo diferente, hermano. Amén. Entonces es muy importante. Vamos a ir concluyendo a Hechos 6:14. Hechos capítulo 6, versículo 14. El primer problema que enfrentó la iglesia del primer siglo fue el problema que encontró
o que encontramos en Éxodo 18. Un problema de mala organización de prioridades. Si en tu vida hay cansancio, hay fatiga, estás exhausto, es porque no están bien organizadas las prioridades. Y Dios quiere que aprendamos a descansar. ¿Cuántos quieren, hermanos, en Dios descansar? Yo quisiera descansar también. Mire el texto 1 de Hechos 6, ¿ya lo tiene? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos, ¿qué, hermanos?, para servir las mesas? Así como en el hogar cada uno tiene algo que hacer, también en el templo. Su servidor tiene la bendición y la responsabilidad prioritaria ¿de qué? De la enseñanza de la palabra. Yo pudiera atender otras cosas, pero si hago aquello no hago esto, o esto lo hago mal. Entonces, aquí encontramos un segundo ejemplo donde una mala organización siempre trae conflictos, discusiones en los hermanos en la fe. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, ¿qué dice? Este trabajo. Es decir, aquí Dios les dice: busquen, no se queden parados, no se queden con el problema, busquen una solución. Y es lo que Dios quiere enseñarnos esta tarde después del culto, hermanos. Que busquemos una solución, y está en Dios y en su palabra. Si la carga es muy pesada la que estamos llevando, es porque quizás no estamos haciendo las cosas como Dios nos enseña y tenemos que organizarnos. 2. Aprendamos a escucharnos los unos con los otros. Aprende a escuchar a tu esposa. Haz a un lado los niños. Siéntate con ella, tómate un café y dile: mi amor, vamos a hablar. ¿De qué? De lo que tú quieras. ¿Qué te pasó durante todo el día? Y escúchala. No la interrumpas. Déjala que te diga todo lo que tenga que decirte. Cuando termine, ¿sabe qué? Descansó. Y sabe que cuando hacemos eso, hermanos, nos unimos más como pareja. Nos fortalecemos. Y luego viene otra vez de manera recíproca. Ahora tu hermana, escucha al esposo y platícale todo. Y después de eso, entonces, organizamos y distribuimos responsabilidades. En este caso les dice: busca varones con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de esto, de este trabajo, y nosotros persistiremos ¿en qué, hermanos? En la oración y en el ministerio de la palabra, que era lo que Dios quería con Moisés, que no perdiera su comunicación orando y leyendo su palabra. Si nosotros no estamos leyendo la Biblia y no estamos orando, es porque algo está mal organizado en nuestras vidas y en nuestro hogar, hermano. Porque Dios quiere que aprendamos que lo más importante es la comunicación con Él a través de su palabra y a través de la oración. Si eso no se está dando porque estás aquí y estás allá, entonces hay algo que corregir. A Dios gracias por Jetro, que fue a hablarle a Moisés, ¿verdad? Que Dios bendiga a su suegro. Pero Dios puede enviar a tu hijo para hablarte. Dios puede hablar a través de tu suegra, de tu suegro, qué sé yo. Dios nos habla de los lugares donde menos nos imaginamos para que vayamos trabajando como Moisés. ¿Sabe que si no llega Jetro a la vida de Moisés, Moisés se hubiera muerto antes de tiempo? Porque no hubiera aguantado. ¿Cómo atiendes a 2 millones de personas, todas quejándose? Y todas quieren ser escuchadas. No te alcanza la vida. Pero vino sabiduría y encontramos que Moisés hizo lo que le dijo su suegro. Y eso ayudó a delegar responsabilidades. Amén. Que Dios nos ayude. Y también ora al pastor por usted, para que también usted apoye a su pastor aquí en la iglesia. Y cuando el pastor le pida algo, usted tiene que estar
le voy a apoyar al pastor porque yo quiero que él siga predicando y atendemos los demás nosotros.